Ser podcast. ¿Puede la Administración adjudicar un contrato público a una empresa que utilice paraísos fiscales? Pues por poder puede. Por eso hoy es noticia lo contrario, porque la Comunidad Valenciana va a excluir a las empresas que operen en paraísos fiscales de los contratos para gestionar residencias de personas mayores. Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es exactamente lo que se prohíbe? Bueno, pues exactamente lo que se prohíbe es operar en paraísos fiscales, como suena. Quiere decir que la empresa licitadora se debe comprometer a incluir la totalidad de las rentas derivadas del contrato público en sus declaraciones de IRPF, de impuestos sobre la renta de no residentes o del impuesto de sociedades. Es decir, debe tributar en este país. Y en estos momentos de tanto patriotismo, ¿no?, donde en Colón se va a llenar la plaza de patriotas, nosotros consideramos que patriota es el que paga los impuestos en este país. ¿Y cómo se va a fiscalizar que todo eso sea verdad? Bueno, a través de la inspección. Nosotros, obviamente, esto se vehiculiza a través de una declaración responsable. La empresa se debe comprometer a no operar en paraísos fiscales y después, obviamente, nosotros tenemos los órganos inspectores que, en el caso de que se detecte que está incumpliendo la declaración responsable, pues, pues en caso de incumplimiento se procedería o a sanciones o incluso a resolver el contrato. Quiero decir que es una condición especial también que tienen que aportar toda la documentación, la información, porque es una cláusula, digamos, en el contrato de carácter esencial. Yeah. Por lo tanto, tendrán que informar sobre el cumplimiento de esta cláusula. Y me imagino que afecta a todas las empresas, ¿no? No solo a las que gestionan residencia de mayores, pero ahora es el concurso que tienen ustedes. Exacto. La verdad es que esta es la primera vez que ponemos en marcha, en cumplimiento también de nuestra ley del año 2018 de responsabilidad social de las empresas. Esta ley la impulsamos la legislatura pasada y este es el primer contrato que ya incluye el cumplimiento de esta normativa en la que, se establece que las empresas que operen en paraísos fiscales y por tanto no cumplan con sus obligaciones como cumplimos los ciudadanos y como cumplen la mayoría de las empresas, queden excluidas de la contratación pública. Y por lo tanto, pues es el primer contrato que vamos a sacar con estas cláusulas y los siguientes, obviamente, llevarán esta cláusula. Y amparados por esa ley que aprobaron en el 18, ¿no? Amparado jurídicamente por esa ley. Exacto. Si ustedes plantean esta medida es porque tienen conocimiento de que hay empresas que tienen contratos públicos y que operan en paraísos fiscales, claro. Claro, obviamente, y sobre todo cuanto más grande la empresa, más probabilidades de que operen en paraísos fiscales. Al final las pequeñas y medianas empresas o las microempresas, al final como cualquier ciudadano o ciudadana pagan los impuestos aquí, pero las grandes corporaciones tienden a poner primero los beneficios que las personas, ¿no? Y nosotros lo que estamos diciendo es que primero las personas y luego los beneficios, sobre todo en un ámbito tan sensible como los servicios sociales. Pero también lo vamos a extender a los contratos de obras, a las empresas constructoras, ahora que hemos puesto en marcha el plan Conviviente con un montón de infraestructuras de servicios sociales, los que trabajen en el ladrillo también van a tener que cumplir estas condiciones y cualquier empresa que quiera trabajar con la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas tendrá que cumplir estas condiciones. ¿Y han hecho un cálculo, una estimación de cuántas empresas podrían quedar excluidas de esta contratación? No hemos hecho ese cálculo. Nosotros al final lo que hemos hecho es poner en marcha la normativa, digamos, aplicar en lo concreto la ley y a partir de ahí, pues sabemos que la mayoría de las empresas, sobre todo las empresas de proximidad, las empresas pequeñas y medianas, como digo, las empresas del terreno, pues la mayoría pues cumplen con sus obligaciones fiscales, con su responsabilidad social, tienen una concepción de, de poner en el centro a la persona, pero hay muchas otras empresas, pues que a través incluso de, de fondos buitre y de empresas interpuestas operan en Panamá o en otros paraísos fiscales que para eludir impuestos o incluso para a veces por
fraude fiscal, ¿no? Ya. Voy a incorporar a esta conversación, a esta entrevista con la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Manuel Rico, director de investigación de Infolibre. Él es el autor de Vergüenza, el escándalo de las residencias, un libro editado por Planeta, del que hablamos en su día aquí cuando salió en Hora 25. Hola, buenas noches. En ese trabajo tuyo había muchísimos datos y decías que no era utópico aprobar una serie de medidas legislativas y presupuestarias para impedir que hagan negocio quienes operan desde paraísos fiscales. Pues de eso hablamos esta noche, ¿no? Efectivamente, yo creo que con este tipo de grupos hay dos problemas. Uno es el que ha mencionado la señora Oltra, que es la elusión, la evasión fiscal. El otro es que no se sabe quiénes son los propietarios últimos de esas empresas porque se esconden en un paraíso fiscal, ¿no? El tema que está planteando el gobierno valenciano afronta el primer asunto. Yo creo que es muy importante porque efectivamente le tenemos que pedir a los poderes públicos que adopten medidas en ese sentido. Yo creo que es ejemplarizante, pero tengo alguna duda más respecto a que sea eficaz, tal y como nos lo está escribiendo la señora Oltra. Pues plantéaselo directamente a la vicepresidenta, que te escucha. Se lo planteo de la siguiente forma. La regulación establece que no podrán participar empresas licitadoras que operen en paraísos fiscales. Claro, las empresas que licitan son sociedades que están radicadas en España. Quien está en el paraíso fiscal es la matriz. En algunos casos, por ejemplo, DomusVi, después de 10 empresas, una encima de otra, que pasan por Francia, Luxemburgo y terminan en Jersey. Y segundo aspecto que decía, que incluyen las rentas. Claro, las empresas, la que se presenta a la licitación ya incluye las rentas. ¿Qué hacen? A través de préstamos entre sociedades del grupo, el dinero termina en el paraíso fiscal de Jersey, que es el más habitual, o en cualquier otro, ¿no? Entonces, yo no sé si han tenido en cuenta estos dos aspectos o creen que mi análisis no es correcto y que ustedes han analizado y que con estas dos medidas van a ser realmente eficaces. Más allá de lo ejemplarizante, que insisto, creo que hay que ponerlo en valor y que sin duda yo lo aprecio mucho. Bueno, pues en primer lugar felicitarle por ese trabajo que hizo de investigación respecto a las residencias en la pandemia. Claro, sí, todo lo hemos tenido en cuenta. Lo que pasa es que nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar, que es a exigir a las empresas que las rentas derivadas del contrato público que nosotros suscribimos con ellos tributen todas en España, competencias como comunidad autónoma. Esto tendría que regularse desde la legislación del Estado, incluso en la Unión Europea, que en fin, que parece que se está ya también trabajando en este sentido, pero yo creo que para nosotros era muy importante dar un paso valiente, ser pioneros en esa parte ejemplarizante que decía usted, ¿no? Y decir, aquí, los que trabajen con la Administración Pública Valenciana, las rentas derivadas del contrato público que sale del dinero público de los valencianos y valencianas va a tener que tributar aquí. No va a poder irse a otro sitio. Otra cosa es que luego las trampas que las grandes corporaciones puedan hacer, nosotros ya no tenemos competencia para digamos, en fin, evitar esas trampas. Eso ya forma parte de lo que tiene que ser la legislación básica del Estado y de Europa. Pero yo sí que creo que con nuestra normativa en este momento estamos dando un mensaje a Europa y al mundo. Y es que aquí todos tenemos que contribuir, ¿no? De la misma manera que contribuye cualquier trabajador o trabajadora que paga religiosamente sus impuestos. ¿Alguna otra pregunta, Manuel? Bueno, desde luego parte de lo que dice la señora Oltra es cierto, hay una parte que es normativa estatal. Por ejemplo, para abordar ese otro problema de quiénes son los propietarios, habría que exigir, España es uno de los pocos países de la Unión Europea que todavía no tiene en marcha un registro público de titularidades reales, que es como se llama, o sea, un registro donde uno pueda ver quién es el verdadero dueño de la empresa. Eso debería ir por ahí, pero por mi parte una pregunta, ¿por qué no se han planteado que en vez de decir que la licitadora opere en el paraíso fiscal, impedir que concursen quienes tengan a la matriz
en un paraíso fiscal, porque de esa forma, con esa fórmula que a lo mejor lo han analizado sus abogados y han considerado que no encaja en la normativa, claro, pero de esa forma sí que se evitarían o sí, entraría claramente, afectaría claramente a las principales empresas de residencias, por ejemplo, en España. 3 de los 8 sí, principales grupos están controlados por matrices que están en Jersey, empresas matrices en Jersey. ¿No habría sido más efectivo esa otra opción? Sí, pero no nos habrían dejado hacerla, porque efectivamente eso tiene que tener una cobertura de una ley estatal, porque nosotros no tenemos competencias para lo que es la composición mercantil de las empresas. Eso es materia exclusiva del Estado. Si tuviéramos un paraguas de una ley estatal, no lo dude que lo hubiéramos hecho, porque tenemos muy claro nuestro objetivo. Por tanto, hemos llegado hasta el límite donde hemos podido llegar, ¿no? Un paso más y nos habrían dicho que no, pero estamos muy contentos además, porque con esta regulación, bueno, ha pasado todos los informes favorables, también de la abogacía, hemos llegado donde podíamos llegar, al último milímetro, y el resto, bueno, pues ya le compete a otros organismos que yo espero que así lo determinen, porque al final de aquí de lo que estamos hablando es de que tengamos una contratación pública que no esté alimentando a aquellas corporaciones que al final lo que hacen es llevarse el dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas a paraísos fiscales y no contribuir al bienestar aquí en casa, ¿no? Tengo una última pregunta para la señora Oltra, no puedo tenerla aquí, no preguntarle por la situación en Cataluña, por la intención del gobierno de conceder los indultos y por ese giro que dio ayer en el artículo publicado Oriol Junqueras. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que estamos encaminando la cuestión por donde nunca debió de dejar de encaminarse, que es la política, porque los problemas políticos se solucionan en la política y rara vez un tribunal va a solventar un problema político. Yo diría que nunca un tribunal va a poder solventar un problema político. Por tanto, yo creo que se ha situado la cuestión donde debe estar, que es en la política, y a partir de ahí hay que ir dando pasos, porque lo que no podemos seguir es una situación de enconamiento donde unos por rendimiento electoral, ¿no? y puro egoísmo de partido les viene bien el conflicto, en ambos lados probablemente, mientras, bueno, pues se deja de lado que este Estado, que yo creo que tenemos que buscar la fórmula para que todos los territorios, todas las comunidades autónomas estemos cómodos en este Estado, en este proyecto común, buscar ese proyecto común, y eso la única vía es la política. Por tanto, alejarse del electoralismo y el partidismo egoísta y bueno, encarar un proceso de político que tiene su base en la palabra, a mí me parece el camino correcto. Mónica Oltra, vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches y cuídense mucho. Lo vamos a hacer, lo vamos a intentar por lo menos. Manuel Rico, compañero, gracias de nuevo. Nada, gracias a ti, a vosotras por invitarme al programa. Un beso. Un beso. Y nos vamos siquiera unos minutos a Santa Cruz de Tenerife, porque allí se ha reabierto y con virulencia un debate, el debate sobre qué es el decoro en el vestir a la hora de ir a clase, algo que ocurre con mucha frecuencia, pero sobre todo en verano. Una chica de 14 años de un instituto público ha sido apartada de clase hasta en 4 ocasiones por llevar un top, y su padre ha salido a defenderla e incluso está dispuesto a ir a los tribunales. Luis Alberto Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Han sacado a su hija 4 veces de clase, ¿verdad? Por cómo iba vestida. Efectivamente. Ya. ¿Y cómo iba vestida? Pues con un pantalón vaquero y una camiseta de sillas de tirante. Ya. Pues como van todas las chicas hoy en día, realmente. ¿Y cómo le han explicado esos sucesivos apartamientos de clase de la chica desde la dirección del centro? ¿Qué explicación le dan? No, el problema es que no me han dado ninguna explicación hasta el pasado día 27, que se me convoca en el censo, pero desde el día 19 que me dirijo al centro por escrito, porque bueno, el día 18
de mayo es la primera vez que la hacen salir de clase, de la clase de lengua, alegando que la indumentaria no era la adecuada. Entonces, bueno, pues yo me he dirigido al centro por escrito, realmente, comunicándole la sorpresa que me produce esto y el malestar, porque, bueno, realmente mi hija ha ido durante todo el curso escolar de la misma forma y no entiendo cuál es el motivo que ha generado esto, ¿no? Realmente me tomé el tiempo de leer pues las 273 páginas que están publicadas en la web del centro, de las normas, si había alguna norma al respecto, y realmente había una norma muy ambigua que decía textualmente el alumnado deberá llevar una vestimenta adecuada y está totalmente prohibido el uso de cualquier prenda de vestir, incluso mochilas o maletas, que sea susceptible de ser consideradas inaceptables por las demás, no por lo que muestren ninguna otra cosa, el incumplimiento de esta norma y tal. Bueno, pues yo entiendo que mi hija, yo soy su padre, y su madre no consideramos que vaya inadecuadamente vestida con un pantalón vaquero y una camiseta de asillas, pues porque me parece una vestimenta normal, o sea, normal y corriente como se visten todas las niñas de 14 años. Sí. Solicito que se me informe, no se me informa, o sea, pregunto qué es inadecuada en esta vestimenta, no solo no se me informa, sino que a posteriori, pues al día siguiente, mi hija la hacen volver a salir de un examen, en este caso, volviendo a poner esto en conocimiento del centro, por escrito, por segunda vez. Mire, le repito que si una norma escrita aprobada por algún consejo escolar me la haga saber, será capaz sin mayor inconveniente, siempre y cuando sea aplicado de una forma homogénea, porque yo sigo sin entender el por qué sobre mi hija y los demás no. Yeah. Entonces, bueno, pues así hasta en 4 ocasiones. Y bueno, ya realmente, y aquí pues, seguimos. No, seguimos al final, pues que me he puesto en contacto con la inspección a través de un escrito, de una denuncia, etcétera, y entonces sí me han citado en el centro con la inspectora y tal, pero realmente, bueno, la explicación que me dan es que, bueno, gracias a que me quejo, se ha convocado un consejo escolar de urgencia y se ha cambiado la norma, ¿vale? Pero es que yo estoy pidiendo que dónde estaba eso escrito, por qué se estaba repartiendo a mi hija de su clase, de su examen, por su vestimenta inadecuada, cuando no, hasta el momento. O sea, que se ha cambiado la norma ya. Claro, el día 24 se reúne, o sea, es lo que me comunica el centro, por escrito además, sí. Que el día 24 se inicia una sesión del Consejo Escolar, se va a pasar el 24 de mayo, y donde se especifica un poquito más el tema de la norma, ¿no? De no está permitido el uso de tops, donde quede parte del cuerpo al descubierto y tal. Pero claro, es que yo estoy desde el 19 de mayo hasta el 24, esperando una respuesta. No Esperando una respuesta, ¿no? O sea, que ahora se especifica que es una vestimenta adecuada y que es una vestimenta inadecuada. Bueno, pues el asunto ha llegado a TikTok, esa red social que utilizan mucho los jóvenes, porque una alumna del instituto publicó este mensaje. Con esta música, decía, en el Instituto Anega no puedes llevar tops, tirantes o pantalones cortos siendo chica. Buen 8M. Bueno, hemos intentado tener, en fin, aquí también en el programa, naturalmente, una voz del centro, del Consejo Escolar, que son los que han tomado la decisión de imponer esas normas. No han querido estar con nosotros, pero por lo que nos cuenta el padre de esta niña, pues afortunadamente han especificado ya a qué se refieren cuando hablan de decoro. Luis Alberto Díaz, muchas gracias por estar en la SER. Que se arregle todo. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo. La columna de las 9. Josep Cuní. La carta de Oriol Junqueras, que tanto revuelo ha levantado, hay que entenderla como una declaración para el mientras tanto. Así lo defienden desde su partido cuando se les pregunta por la contradicción entre lo escrito ahora y la unilateralidad que consta en su ponencia política vigente, apoyada por las bases en 2018, y que el propio Junqueras defendió en un acto de campaña cuando, abandonando su falsa modestia habitual, se presentó como el auténtico campeón de la ruptura por las bravas.
No hay, pues, ningún propósito de enmienda, matizan desde Esquerra, porque no se puede olvidar el dolor de los pecados infligido por la parte contraria. Y si así lo dicen, es pensando en los seguidores que podrían sentirse abandonados y caer en la tentación de abrazar las tesis inalterables del independentismo irredento de Puigdemont. Una población a la que quieren convencer de que ahora hay que dar un paso atrás para coger carrerilla y poder dar unos cuantos adelante en 2 años. Porque 2 años es el tiempo que se ha dado el nuevo gobierno de la Generalitat para saborear los frutos que pueda sacarle a la mesa del diálogo con el gobierno español y que le compraron sus socios de Junts y sus aliados de la CUP. Porque estos mismos 2 años son también los que los alternativos le han dado a Aragonés de margen hasta someterse a una moción de confianza como prueba del algodón del cumplimiento de sus compromisos. 2 años que permitirán a sus socios resituarse de cara a la pugna permanente por la hegemonía del independentismo contra la misma Esquerra. 2 años, un tiempo de tregua que todos necesitamos para distender el ambiente, remodelar las emociones y reordenar las prioridades, porque no hay cuerpo que aguante tantos sobresaltos y tan frecuentes como los sufridos este último lustro. Tampoco el de Oriol Junqueras, cada vez, por cierto, más émulo del Jordi Pujol de los mejores tiempos. 2 años tras los que, de no verse los réditos a la confianza otorgada a Pedro Sánchez, o si gobernara la derecha, entonces sonaría Beguín de Beguín para dar la señal de salida de otro volver a empezar. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.